¿Qué tanto estoy dispuesta a ignorar la verdad de Dios en pro de no ceder el control? ¿Cuáles son los engaños con que Satanás me tienta para controlar mi entorno? En Mujer para la Gloria de Dios, esta semana, la desconfianza en Dios, el inicio de una vida controladora. Saludos a todas las que nos están viendo en Mujer para la Gloria de Dios. Katy, Mayra, yo estamos aquí con ustedes. Hola. Compartiendo en esta nueva entrega. ¿Cómo están? Nosotros estamos bien, yo estoy bien. Sí, excelente, gracias. Por la gracia de Dios podemos estar nueva vez aquí con ustedes en esta serie sobre el control, el aguijón en la carne para nosotras las mujeres, todas. Y eso lo podemos dar fe y testimonio por nuestra propia vida, no para orgullo, pero sí porque es área que debemos de seguir trabajando. Amén, así es. Y como vimos ya en el primer programa a través de la vida de Eva, cómo ella pudo tener esperanza a pesar de perderlo todo. Hoy continuaremos desarrollando este programa acerca de Eva. Y este programa, ¿cómo lo hemos titulado, Katy? La desconfianza en Dios, el inicio de una vida controladora. Ya lo sabe, la desconfianza en Dios. ¿Cómo se relaciona con el control? Eva estuvo dispuesta a sacrificarlo todo por una fruta prohibida, por ese deseo de ella conocer y controlar. La pregunta que hoy debemos hacernos nosotras al iniciar este programa es: ¿cómo puedo yo resistir a la tentación para no sucumbir como Eva? Así es. Eso es lo que queremos desarrollar a través de todo este programa. Amén. Y antes de comenzar, quisiéramos orar. Quisiera decirle, Mayra, si pudieras usted claro orar. Claro que sí. Padre Santo, Dios bueno, Señor, alabamos, bendecimos tu nombre en este día, Señor, y te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, hablar de ti, Señor, hablar de las cosas que a ti te agradan y también de las que te desagradan, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a serte fiel a través de todo lo que vamos a hacer en este día, Señor, y te presentamos nuestros corazones, Señor, al igual que el corazón de toda la persona que van a estar viéndonos o escuchándonos, Señor, para que realmente podamos sacar el mayor provecho, Señor, de lo que hemos estudiado y preparado para este día, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Yo no sé ustedes, pero el programa anterior me habló mucho. Bueno, Katy. Wow. A ti sola. Y como comenzamos la semana pasada, introdujimos esta nueva serie sobre el control. Y vimos como las emociones negativas, tales como la vergüenza, el miedo y la inseguridad y muchas otras, obviamente, aparecieron en el huerto de Edén como consecuencia del pecado. Hoy queremos estudiar la caída de Adán y Eva relatada en Génesis 3. Comenzamos la semana pasada, pero hoy queremos entrar un poquitico más en el control. Y además de ver como el deseo de Eva de enseñorearse sobre Adán, mejor dicho, realmente era un deseo de controlar. En Génesis 2, justo antes de leer sobre la creación de la mujer, Dios dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto es en versículos 16 a 17. Así es, Katy, y realmente no sabemos cuando Adán le informó sobre esto a Eva, porque la Biblia no nos dice, pero sin embargo sí sabemos que Adán le informó porque fue Eva quien le contestó a la serpiente, o sea, ella tenía conocimiento. Y antes de seguir con Eva, creo que es importante que entendamos la astucia de la serpiente, porque esto es precisamente lo que Satanás sigue haciendo hoy en día. Así mismo es. Él es astuto. Adán quedó extasiado cuando él vio a Eva por primera vez, porque él acababa de ponerle nombre a todos los animales macho y hembra,
Y suponemos que se dio cuenta de que él era el único en su especie, Sí. sin pareja realmente. Sí. Fue entonces cuando Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo para crear a la mujer. Y cuando Adán se despertó, se encontró a esta hermosa pareja y exclamó: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, como nos dice Génesis 2:23. O sea, finalmente, en medio de tantas criaturas, había una que iba a fin con él. Que era su y pareja, la nombró, sí. que era su pareja. Y el Señor le dijo entonces en el versículo 24: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aunque Dios le encomendó tanto al hombre como a la mujer el ejercer dominio sobre la tierra, Dios designó a Adán como la cabeza. Él fue el primogénito por ser el primero en ser creado y quien incluso fue a quien se le dio la esposa, quien Adán nombró a Eva. Exactamente. O sea, aquí se establece muy claramente el orden que Dios ha establecido Así y Él es. sabe el porqué de este orden. Amén, así Amén, es. amén. Y particularmente creo que esta fue la razón que la serpiente astutamente se dirigió a Eva y no a Adán. Sí, Porque el deseo de Adán era el agradar y servir a Eva, lo que era su Claro, rol. porque él estaba Sí. extasiado. con su Exactamente, y fue dado por Dios, eso fue Sí. su rol. Entonces la serpiente puso a Adán en una situación en donde él decidió desobedecer Así a es. Dios para servir a su esposa. Así es. Se puede entender la confusión, porque ese fue su rol dado por Dios, pero hasta el punto que no desobedecer A Dios. a Dios en hacerlo, obviamente. Él no estaba del todo consciente de las implicaciones de su desobediencia, porque nunca había experimentado una Nada circunstancia como Parecida, esta. así es. Ellos fueron inicialmente creados para aborrecer el mal, pero esta realidad cambió. Y al tomar decisiones, aún hoy en día, muchas parejas se confunden cuando el agradar el cónyuge implica desobedecer A a Dios. Dios. Así La es. serpiente, como tú dijiste, utilizó la palabra, pero exagerada, y él hace lo mismo, como tú dijiste, con nosotras. Con nosotras, Él así la es. pone en esa conjuntiva, porque es En fácil esa Muy sí. fácil. a no saber qué hacer en el momento. Así y es. aunque Eva contestó con la palabra, ella también, como Aileen dijo la semana pasada, la distorsionó. Sí. Y la serpiente Se aprovechó. lo aprovechó. Se aprovechó, así Exactamente. es. La serpiente astutamente, esa palabra es vital porque es astutamente, introdujo la duda en la mente de Eva de que Dios no era tan bueno. Porque Así Dios es. tenía sus propios intereses en preservar el poder y el control. Oigan eso. O sea, el Dios, el Rey del universo. Y sabemos que con toda esta manipulación que lo hace hoy en día también, la serpiente estaba tratando de que Adán y Eva la vieran como una ayuda y aliada de ellos. Qué tierno. Sí. Cuánta astucia, cuánta Sí, sí, sí. astucia. Entonces, una vez generada la duda, Eva comenzó a maquinar, como leemos en Génesis 3, versículo 6, que dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, Eva no consultó a Adán. No. Ay, Dije, ay, cariño, ay, ¿qué tú ¿verdad? opinas? ¿Qué fue lo que debió de hacer? Que claro, ella Claro. le dijo, di que mi amor, ¿qué tú opinas? No, sino que tomó de su fruto y comió. Y no solamente eso, que le dio también a su marido, que Sí. estaba con ella, y él también comió. Sí, Y sí, eso sí. es parte del pecado. Su No pasividad. pecamos solos. Solos, no pecamos solos, pecamos con otros. Así es, y eso es algo de lo que debemos de estar avisados Amén. Amén. al día de hoy. Apercibidos, sí. Esta decisión equivocada de Adán y Eva de incumplir esta única regla que Dios les dio tuvo una consecuencia de niveles cósmicos, o sea, toda la creación se vio alterada a partir de este momento y en consecuencia fue que Dios tuvo la necesidad de establecer sus leyes, porque como hemos ya evidenciado, a partir de este momento Adán y Eva no sabían qué iban a hacer, cómo manejarse, Exactamente. apenas estaban conociendo lo que era el bien y el mal. Así es. Y entonces el mundo cambió de forma tal que fue necesario que Dios específicamente le comenzara a establecer leyes que hasta el día de hoy prevalecen y son leyes
leyes que, como la palabra nos dice, para nuestro bien, no son gravosas, son para ayudarnos a vivir en este mundo caído, sobrevivir a la mejor manera, a la manera de Dios. O sea, Eva, en su deseo de ser como Dios, controladora, introdujo a la humanidad en lo que la Biblia describe como las tinieblas de este siglo, como nos dice Efesios 6:2. Lo que debemos preguntarnos es de qué maneras el comprender esta maldición al día de hoy me ayuda a yo lidiar con este pecado de control que como mujer heredo de Eva como la primera en nuestra especie. Bueno, Aileen, empecemos por asimilar que sufriremos estas consecuencias hasta que Cristo vuelva con la nueva Jerusalén, o hasta que cada persona de manera personal decida someterse a la voluntad de Dios, así como lo hizo el mismo Jesús cuando dijo en Lucas 22, versículo 42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Esta es la razón por la que Pablo nos enseña en Colosenses 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para Eva fue una fruta, pero debemos preguntarnos nosotras cuáles son las tentaciones que Satanás usa conmigo. ¿Cuál es esa fruta en nuestra vida? ¿Cuál es esa fruta en nuestras vidas? Wow, ¿Se dan cuenta de cómo nos puede afectar el no conocer bien la palabra de Dios? La insistencia de nosotras en conocer la palabra. Y entender bien nuestro corazón también. Exactamente, y saber que nuestro corazón es engañoso. O sea, ahí estamos repasando lo que dice la palabra. Sí, porque tendemos a subestimar la maldad de nuestro corazón. Amén. Y lo tenemos. Y nos confiamos mucho en nosotras mismas. Así es. Y empezando porque tendemos a más fácilmente ignorar las advertencias de Dios y a ceder a la tentación. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17, nos instruye esto muy bien, porque es imposible confiar en un Dios que no conocemos bien. Imposible. Si no lo conocemos, no podemos confiar bien. No. Y la única manera, después de conocerlo, obviamente, de conocer a Dios íntimamente, es a través de conocer su palabra y aplicar esa palabra en nuestra vida, porque Dios nos prometió a través de Isaías en su libro, capítulo 26, versículo 3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Amén. Después de Génesis 3, la forma en que debemos actuar para vivir piadosamente es aplicando lo que 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5 nos enseña, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Amén, amén. Y Katy, Aileen, y un versículo que a mí me encanta, porque me ayuda a rendir mi deseo de control al Señor, es Proverbios 3, versículos 5 y 6, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Eva perdió la confianza en Dios y los resultados que fueron desastrosos. El problema con la mujer controladora, o sea, con nosotras las mujeres controladoras, es que ella cree que tiene la razón y que el buen resultado depende de ella. Una mujer controladora confía más en su propio criterio que en el de Dios. Y por eso estará dispuesta a violentar las reglas de Dios si ella entiende que es necesario. O sea, su corazón engañoso, ¿verdad? Lógicamente, la mujer controladora experimentará frecuentemente muchas emociones negativas, ¿cierto? Drenantes y que la debilitarán espiritual y emocionalmente. Entre estas emociones podemos mencionar las más destructivas, la ansiedad y el enojo. La ansiedad está de moda. O sea, por y el enojo también. Y el enojo también. O sea que hay que revisarse realmente. Sí. Eso explica muchas cosas. Pero muchas cosas. Así es. Muchas veces que cuando estemos irritables o enojadas, cuestionémonos. ¿Estoy así porque no tengo el control? Exactamente. Es Dios quien está, es Dios a quien debo Nosotras mismas debemos cuestionarnos en esos Así momentos. es. ¿A qué es lo que, a qué, o sea, en qué he perdido el control? O sea. Sí.
Exacto, cuestionar la raíz de esa ira ese enojo, o de ese enojo ajá. que tiene que ver con... Y de esa ansiedad, con porque el estoy control, ansiosa, entonces tomo una pastilla, pero eso no es, o sea, te alivia, pero no va a la raíz. Es la falta de fe y el deseo de control. Amén, así Y es. como yo creo que tengo razón, Exactamente. ni cuestiono. Así es. Porque cuando creemos que debemos controlar todo y las cosas no están saliendo como queremos, entonces comenzamos a preocuparnos y surge obviamente esta ansiedad, esta actitud iracunda, este enojo. Es lógico. O sea que el deseo de controlar nos lleva por una espiral descendente definitivamente, que nos quiere tener siempre en control porque estamos inseguras y realmente esta inseguridad es una manifestación que en el fondo lo que pone en evidencia es la falta de control que realmente tengo, porque todas sabemos que no tenemos el control, porque el control solo lo tiene Dios. Amén. Entonces, es una ilusión, recordemos eso. Es una ilusión, exactamente. Y al reflexionar fríamente, esto es ilógico realmente. La sensación, el deseo de querer tener el control, cuando la verdad es que no podemos nunca jamás tener el control de todo, porque eso solamente lo tiene Dios. Sin embargo, las emociones que abundan en nuestras vidas, que nos controlan muchas veces, no son lógicas. No son lógicas ni van alineadas con lo que es la verdad de Dios. Para nada. Por eso debemos de estar todo el tiempo cuestionándonos y haciendo introspección para ver a dónde estoy y con relación a lo que Dios me enseña. De hecho, una persona muy inteligente puede actuar torpemente porque se deja llevar por la ansiedad, porque se deja llevar de su enojo, y esto le interfiere en su capacidad de pensar claramente. No ¿Cuántas piensa veces bien. hemos estado ahí que uno hasta pique yo cojo conmigo, cónchale, tan tonta, pero Exacto. fue porque me dejé llevar? Sí, ¿qué fue lo que dije? O sea, ¿qué hice? Y esto es lo que sucede muchas veces con el enojo, que hasta nos incapacita para controlar lo que decimos, lo que hacemos, y nos saboteamos incluso a nosotras mismas. Amén. Con las buenas obras que Dios quiere que sí hagamos. Así es. Amén. Y pensando en lo que tú dijiste, Aileen, estamos luchando por algo que es imposible, que es que causa ese camino descendiente, porque esa espiral es descendiente. imposible. Es imposible. Y tenemos que hacer nuestras metas alcanzables. Así es. Pero el corazón es engañoso y ni nos damos cuenta que estamos haciéndolo. Pero eso, quizá por eso las mujeres son tan emocionales. Definitivamente. Es parte de la razón, porque el sí. Señor nos hizo así, pero es verdad, porque es verdad. Nuestra meta es inalcanzable, pues las emociones negativas siempre están surgiendo Exactamente. en ese momento. Y como tú dijiste que muchas veces nos saboteamos, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de lo que dijimos bajo la influencia de la ira? Yo sí. Sí. Yo sí. La ansiedad tiene la capacidad de paralizarte. Sin embargo, la ira te estimula a seguir sin medida bien las consecuencias. Sin límites, exacto. Sí, avasallante con todo el que está Perdemos todo los Exactamente. límites. Tú sigues empujando y después que lo haces como, ay, exacto, y recoger las palabras, wow. Imposible que uno Así se da es. cuenta. Uno tiene que humillarse, pedir perdón, pero el daño está hecho ya. Exactamente. Y eso, increíble. La realidad es que en la vida hay pocas cosas que podamos controlar, que son nuestras acciones, respuestas y actitudes. Y cuando estamos tratando a controlar nuestra vida, esas son las tres cosas que no estamos controlando. Así es. Las tres que podemos. Así es. Y Una estamos antagonía. Sí. dándolo en un plato de oro a Satanás. Así es, en bandeja de plata, como se dice. Exactamente. Cuando nos rendimos a Cristo, admitiendo que Él es quien en verdad tiene el control, entonces soy libre para disfrutar la vida que Dios originalmente diseñó para sus hijos. Amén, así es. Entonces cuando comenzamos a desarrollar el fruto del Espíritu. Amén. Amor, gozo, paz, dominio propio y demás. De hecho, déjenme leer, para estar más claros, Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Las mujeres controladoras no pueden cultivar
tales frutos. Así es. No. Wow, qué duro. A menos de que reconozcamos que el problema es el pecado del control y no el enojo o la ansiedad, todo este malestar puede llevarnos a una depresión. Sí. Una así es. depresión. Sí, sí, Porque sí. cuando no nos rendimos ante el Padre, esencialmente lo que estamos haciendo es rebelarnos contra su autoridad y anteponer nuestra voluntad. O sea, estamos entendiendo la gravedad de nuestro pecado del control. Ujú. Y encima de eso, sufrimos de control, queremos control, pero no podemos ganar esa batalla. Exactamente, porque no tenemos ningún control. Ujú. Y Dios es más grande que La uno. voluntad de Dios va a prevalecer Amén. siempre. Sí. Exactamente. Y A qué pesar de bueno. nosotros. Sí. Y gloria a Dios por eso, realmente. Aunque en un momento uno no piensa así, pero es verdad. Así es. Y por eso es que debemos de tomar como ejemplo al mismo Cristo, quien en el jardín de Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad, Amén. sino la tuya. tuya. Lucas 22, 42. Ay, ay, ay. O sea, la realidad es que Dios no siempre nos revela todo, ya sea porque seamos incapaces de entender todo su plan o porque simplemente no nos convenga saber en el Así momento es. como Adán y Eva. Sin embargo, cuando tenemos fe y confiamos en la voluntad de Dios, no nos afanamos por saberlo todo porque descansamos en Él. El alcance del engaño de Satanás a Adán y Eva fue tan astuto que afectó para siempre el diseño original del matrimonio. Así Es una es. de las consecuencias que hoy en día tenemos, con las que tenemos que lidiar. Por eso tanta lucha y tanta insubordinación de parte de nosotras a nuestros maridos y viceversa de parte del rol del hombre hacia la Y mujer. se ve claro cómo Satanás ataca el matrimonio. Así, eso que él quiere atacar, porque eso Exactamente. es Y la conoce relación de Cristo con su exactamente cómo iglesia. somos las mujeres. Y Sí. Wow. Sí, porque él estaba allá cuando Claro, el Señor dijo claro, en Génesis 3. exacto. Sí. El castigo dado en Génesis 3 para la mujer fue que a pesar de su deseo de controlar a su esposo, él lo dominaría. Ujú. Amén. El pecado siempre nos va a costar más de lo que inicialmente estábamos dispuestos Amén, a pagar. así Eso, ¿tú puedes repetir eso que tú acabas de decir? Porque eso es vital, entenderlo. Vital. Así En es. negritas hay que poner. Y en el momento que yo voy a salir con la boca, y yo tengo que recordar eso, el pecado siempre nos va a costar más de lo que Mucho más. inicialmente estábamos dispuestos Sí. a pagar. pagar. Ujú. Por eso Dios instruye a sus hijas a rendir el pecado de control, porque no hay forma de ganar esta No, batalla. no hay forma. Y sigue aumentando las emociones negativas. Exacto, nos destruye. Desafortunadamente, tenemos que terminar aquí. Wow, Ah, wow. me cogió de sorpresa. Yo también como, Wow. pero el tiempo no dice. Sí, Sin sí. embargo, nos quedamos con muchas ideas para continuar evaluando esta semana. Empezando por determinar cómo estoy yo tratando de controlar a los que me rodean, en especial a los hombres. Uy. Uy, Y wow, recuerden- qué preguntón. Recuerden que el reconocer nuestro pecado no es suficiente. Necesitamos pedir perdón a Dios y a aquellos a nuestro alrededor a quien hemos dañado al tratar Ay, de sí. controlarlos. Ay, sí, porque Solo dañamos así, mucha gente. solo así podremos continuar siendo transformada en pos de una mujer conforme a la imagen de su Dios y de su Creador, como Colosenses 3:10 nos instruye. Amén. Sigamos reflexionando en todas estas preguntas que hemos compartido a lo largo de este programa, porque en verdad todas ellas nos apuntan hacia lo que es el diseño de Dios. Y cuando apliquemos ese diseño de Dios, podremos liberarnos de ese afán y deseo de control. Amén. Sigan reflexionando sobre todo esto. Nuestro deseo al compartir este espacio de Mujer para la Gloria de Dios es glorificar al Señor, pero es también para que sus verdades nos edifiquen y nos ayuden Amén. a experimentar esa libertad de vida que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Amén. Nos vemos aquí en nuestro próximo encuentro en Mujer para la Gloria de Dios. Hasta la vista. Bendiciones.